José Chávez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. No, siempre un placer tenerte por aquí. Cuéntanos un poco, escribiste un interesante artículo que publica el diario La República en donde hablas de que cada vez se hace más necesario diseñar procesos de transición para las actividades extractivas. ¿Por dónde ve este tema? ¿Cuáles serían estos procesos de transición? Bueno, el primer elemento es que estamos hablando sin duda de una actividad económica que es muy importante. La minería, por ejemplo, da cuenta de más del 60% de las exportaciones que tiene el país. Pero al mismo tiempo, como sabemos, no hay día prácticamente donde uno no abre el periódico y uno no se da cuenta, constata que hay conflictos, ¿no? Es una actividad que está produciendo conflictos sociales muy importantes. Según la Defensoría del Pueblo, el Perú se ha convertido en un país donde la mitad de los conflictos que se producen son conflictos socioambientales, casi el 70% son conflictos vinculados a la minería, y los conflictos también representan un costo muy importante para el país. Ok, ¿y por dónde estarían estos procesos de transición? Es decir, ¿cómo solucionar el tema? Porque no creo que una opción sea, de alguna manera, frenar o eliminar las industrias extractivas del país justamente para evitar los conflictos sociales, ¿verdad? Creo que el tema vendría por otro lado. ¿Por dónde dilucidas tú que vendría la solución a esto? Por supuesto, esa no es la idea. Lo preocupante es que ya la inversión, ya el crecimiento, la expansión del sector minero se está frenando. Desde el año 2009, la tasa del Producto Bruto Interno de la minería metálica se ha vuelto negativo. Fue negativo el 2009, ha vuelto a ser negativo el 2010, incluso se ha agudizado este decrecimiento de la minería. Entonces estamos hablando ahí de producción de minerales. Estamos hablando de producción de minerales y estamos hablando en general de todo el Producto Bruto Interno. El caso más claro es el caso del oro, ¿no? Hay un descenso muy marcado en los últimos años de la extracción de oro que se esconde, digamos, bajo la situación de altas cotizaciones. Correcto. Y por lo tanto la los altos precios que hacen creer que todo camina bien. Solamente una cifra, la onza de oro en el año 2002 estaba a $270, ahora está a $1.500. Entonces, sin duda, el tema de la caída de la producción se está cubriendo por el tema de las altas cotizaciones. Ahora, ¿por qué estamos hablando de transición? Porque sin duda alguna estamos en una situación de entrampamiento y que el país debería comenzar a transitar a un escenario tratando de identificar cuáles son los cuellos de botella que se están produciendo alrededor del tema de la minería. Lamentablemente la percepción que tengo es que en la campaña electoral, cuando se ha hablado del tema, ha girado sobre todo alrededor del famoso impuesto a las sobreganancias mineras, que sin duda es un tema importante, pero la impresión que uno tiene es que la agenda es mucho más que el tema tributario minero, que repito es un tema significativo, y donde lo ambiental y lo social aparece como un elemento determinante. Es un tanto efectista hablar solamente de las sobreganancias, ¿verdad? Y no plantear las soluciones a los problemas, a esos procesos que tú bien mencionas. Yo insisto que es importante, pero me da la impresión que es insuficiente y creo que hay una agenda ambiental, por ejemplo, muy importante que debería ser abordada. Es un tema muy sensible vinculado a la actividad minera y sin duda también hay una agenda social muy clara. Y también se está abriendo una discusión muy importante sobre el tema de competencias. Desde las regiones está comenzando a haber un reclamo de tener mayores competencias y sobre todo tener mayor interacción con el Estado central, por ejemplo, en el tema de las concesiones mineras. Hoy en día hay un conflicto muy importante en Puno que gira alrededor del tema de las concesiones mineras. Ese es el tema que vamos a hablar también, porque el tema de la descentralización tiene sus bemoles, ¿verdad? Sus pros y sus contras, pero aquí un poco para ir por partes, tú habías hablado de, en primer lugar, la necesidad de recuperar la capacidad de regulación pública. ¿Por dónde ves la solución? Porque el tema de la regulación es fundamental, ¿verdad? Y al parecer la situación, sobre todo el tema ambiental, ¿verdad? Los estudios de impacto ambiental que los maneje el mismo ente, que al mismo tiempo promueve la inversión en minería, un poquito, no sé si es que se repite en otras partes del mundo, me parece que es un caso único. ¿Cómo ves ese tema? ¿Por dónde estaría la solución? Sin duda alguna, ese es un tema preocupante, ¿no? Que el Ministerio de Energía y Minas siga siendo la autoridad que aprueba o desaprueba los estudios de impacto ambiental, se presenta ahí un serio problema. Es poner el gato en el despensero. El Ministerio de Energía y Minas tiene como misión que la minería crezca. Correcto. Lo lógico es que al mismo tiempo no sea la autoridad que permita aprobar los estudios de impacto ambiental. En cualquier país del mundo con una actividad extractiva importante como la peruana, esas facultades las tiene la autoridad ambiental. Lo lógico sería que esas facultades las tenga el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente ha nacido con esas facultades recortadas, ¿no? Lo preocupante además es que algunas facultades ya han sido transferidas, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente, como es el tema de la fiscalización. Hoy en día hay una oficina
de fiscalización ambiental, la OEFA. Sin embargo, hay algunas propuestas, he leído en gestión el viernes pasado, que alguna de las propuestas programáticas, por ejemplo, de Fuerza 2011, están planteando que esa facultad regrese al Ministerio de Energía y Minas. Creo que esa no es la tendencia que debería propiciarse, ¿no? ¿Qué dice Gana Perú respecto a ese tema? En términos generales, digamos, las propuestas no están muy claras, pero se ha hablado mucho, he tenido la posibilidad de escuchar al señor Ricardo Yse, que se está planteando la orientación de que se consolide una suerte de gestión transsectorial, es decir, que esto tiende a que sean facultades del Ministerio del Ambiente y ya no del Ministerio de Energía y Minas. Pero en materia del estudio de impacto ambiental, la otra gran tarea, al margen de quién aprueba o desaprueba, es fortalecer la herramienta. Hace poco ha habido un conflicto muy importante, el conflicto de Tía María, sí, y en ese caso hubo un organismo de Naciones Unidas, UNOPS, que revisó el estudio de impacto ambiental y la conclusión es que el estudio de impacto ambiental realmente tenía serias deficiencias, ¿no? Más de 100 observaciones sobre temas cruciales, como por ejemplo el tema del agua, lo que da una clara pista de que los estudios de impacto ambiental que se están realizando en el país no son de muy buena calidad. Este año ya se han aprobado más de 3 estudios de impacto ambiental. ¿Qué organismos un poco fiscalizan? Más allá de que obviamente sea el Ministerio de Energía y Minas el que dice, bueno, nosotros vamos a evaluar esto y le vamos a dar el sí. Hay un ente paralelo de la sociedad civil por ahí que tenga acceso a los estudios de impacto ambiental y pueda también ser parte de la discusión, enmendarle la plana si es necesario al Ministerio de Energía y Minas. Nosotros como institución hemos participado en varios procesos de revisión de estudios de impacto ambiental, hemos planteado observaciones. El problema es que esos procedimientos no son vinculantes, entonces no generan la posibilidad que finalmente las observaciones que uno presenta, uno tenga la seguridad que vayan a ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces en la práctica hay mecanismos de participación ciudadana, pero esos mecanismos no generan un efecto vinculante y realmente uno tiene la seguridad que las opiniones que uno vierte sobre estos estudios puedan ser finalmente tomadas en cuenta, ¿no? Ahora, el tema también mencionas de ordenar el uso del territorio y estuvo, bueno, en mi programa en la mañana alguna persona del Ministerio de Agricultura o del Ambiente, recuerdo, y me dijo que ya estaban trabajando, sobre todo las regiones, se están preocupando de hacer este ordenamiento, ¿no? Territorial, zonificación económica y ecológica. Eso es fundamental, ¿verdad? ¿Cómo va ese tema? Sin duda. Avanzando, de repente no con la velocidad que uno quisiera, pero hay muchas regiones que han desarrollado procesos de ordenamiento territorial, de zonificación. El caso de San Martín creo que es una de las mejores experiencias. En Cajamarca hubo un avance sustantivo que después ha sido observado por el Grupo Norte, que es el grupo que reúne a las empresas mineras, pero había un avance pero muy significativo. En Piura también algunas provincias están avanzando en el tema de zonificación, lo mismo que en Cusco, en el surandino hay algunas regiones donde también se está avanzando. Creo que es una herramienta que utilizada de manera seria y responsable va a ayudar a precisamente ordenar el territorio y promover, digamos, el uso sostenible de los recursos. Bueno, yo creo que eso va a ser muy positivo, entre otras actividades también para la actividad minera, ¿no? Ahora, estos dos puntos que tú mencionas acá van de la mano, es decir, no hay ninguna contradicción con el punto de vista, vamos a llamarlo de alguna manera, liberal que predomina entre algunos economistas del Perú, que es reforma del Estado, porque estos dos puntos es el Estado, ¿verdad? Que se debería reformar para hacer que la minería camine mejor. Es decir, aquí no hay nada de asustar a la inversión extranjera, es justamente reformar el Estado para que los inversionistas incluso se sientan más seguros de venir al Perú, sabiendo pues que es un país donde se respeta la ley, se respeta el orden, incluso la posibilidad de, como dices tú, reducir esos conflictos sociales. ¿Por qué no se ha hecho? Yo creo que ha faltado voluntad política, creo que hay una mirada bastante reducida en términos estratégicos de qué es lo que el país necesita para finalmente encontrar estos puntos de equilibrio económicos, sociales y ambientales con la actividad minera. Hay un mapa que ha construido el PNUD que habla de un índice de densidad del Estado y precisamente cuando uno ve ese mapa con la presencia de industrias extractivas como la minería y hidrocarburos, la primera conclusión es que ahí donde están estas actividades extractivas no hay presencia del Estado. Yo creo que se necesita recuperar presencia del Estado para que precisamente se busque recuperar estos niveles de equilibrio. Yo creo que es un aspecto fundamental. Pero eso también es un tema, ¿no? Se podría generar un círculo virtuoso con la presencia del Estado, pero a veces no se ve esa presencia del Estado. Es más, a veces deja al privado, es decir, a la empresa, ¿no? Para que por sus propios medios lidie con digamos, con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, y el Estado un poco que se lava las manos y solamente quiere cobrar sus impuestos. Me decían por acá también por el interno que claro, es un tema de energía, pero hay muchas mineras que están entrando
al mercado energético también para cubrir sus necesidades y además para ayudar a las comunidades de su zona de influencia brindándoles energía eléctrica. Todavía no entiendo bien por qué los estados el Estado peruano no empieza a hacer algo por reformar las cosas que caminan mal respecto a la minería. Hay un tema que sí me llamó la atención. Se necesita una verdadera ley de consulta. Esto no sería aún un tanto peligroso porque, claro, es derecho de la gente de manifestarse, pero sin información la gente podría ser muy fácilmente manipulada por algunos otros intereses que no sean finalmente el interés del país, de la comunidad, de la zona. ¿Crees que una ley de consulta previa no sería una invitación a decirle no a todo, a priori, sin conocimiento técnico? No, estoy convencido de que no. Yo creo que sería una herramienta para que la gente pueda acceder a la información, esté adecuadamente informada y en función de eso pueda colaborar y lograr acuerdos con las empresas y con el Estado. Ahí donde se ha aplicado la ley de consulta se han generado mejores condiciones para lograr acuerdos. Por ejemplo, yo creo que caso de Australia, caso de Filipinas, caso de Canadá son ejemplos donde la aplicación de una ley de consulta ha mejorado las condiciones y las relaciones entre poblaciones locales y empresas mineras. Entonces, yo creo que se ha pensado y se ha interpretado que la ley de consulta es una suerte de derecho a veto, ¿no? Y la percepción que uno tiene, que particularmente tenemos en la institución, es que la ley de consulta puede ser una oportunidad para una interacción muy intensa entre las empresas mineras y las poblaciones locales y a partir de esa interacción se puedan lograr acuerdos que sean sostenibles. La realidad es que hoy en día, sin ley de consulta, tenemos una situación donde un número muy importante de proyectos mineros no están pudiendo salir, no pueden salir por esta resistencia y, entre otras cosas, por la demanda a mayor información. Yo creo que pensar que se pueden generar proyectos mineros con estos cuellos de botella informativos, yo creo que es un error estratégico. A mí siempre me ha llamado la atención que esta dicotomía, ¿verdad?, entre el gobierno central y los gobiernos regionales, y siempre cuando hay una protesta antiminera, el primero que aparece, digamos, apoyándola es el gobierno regional. ¿Por qué sea eso? ¿Los gobiernos regionales no ven también una oportunidad para el desarrollo de sus regiones en una minería responsable, ¿no?, ambientalmente responsable y todo eso? ¿Por qué siempre sucede eso? La impresión que tengo es porque hay canales de tomas de decisión donde las autoridades regionales no están siendo tomadas en cuenta. Por ejemplo, la fase inicial, cuando el Estado... Es decir, no es una protesta, perdón, contra la minería en sí, sino contra la forma en que el gobierno central quiere imponer un poco su política. La impresión que tengo es que en la gran mayoría de casos ocurre eso, ¿no? No hay una protesta contra la actividad minera de parte de las autoridades regionales, sino sobre las condiciones en las cuales se está dando esta situación, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se logren niveles de interacción entre las autoridades nacionales, regionales y locales, yo creo que se van a generar mejores condiciones. Una última pregunta, José. ¿Tú crees que estas de alguna manera, medidas, ideas que planteas, atraería o asustaría a la inversión extranjera? Es una pregunta con respuesta ya, Yo estoy convencido que atraería, por varios motivos. En primer lugar, uno puede ver el panorama de países con actividad minera importante y la gran mayoría de países con actividad minera importante están aplicando este tipo de medidas. En segundo lugar, estamos en una situación muy particular, ¿no? Estamos en un contexto en el cual los precios internacionales de los metales están muy altos, los niveles de rentabilidad son elevadísimos, ¿no? Pero además está ocurriendo que los yacimientos importantes con niveles de ley de mineral significativos cada vez se están convirtiendo en bienes más limitados, ¿no? Entonces, la industria minera está en la necesidad de encontrar yacimientos y el país es un país que sigue ofreciendo una oportunidad interesante. Entonces, por lo tanto, yo creo que este tipo de medidas no va a orientar, sino va a generar mejores condiciones sociales y ambientales para el ordenamiento, certidumbre, ¿no? El tema de las leyes para que los inversionistas más bien vengan, ¿no?, sabiendo que no vienen a un país ahí donde la ley no se cumple, sino un país con las reglas claras, que ellos pagan sus impuestos, también reciben a cambio esa paz social que es fundamental para hacer negocios. Y donde los derechos de las poblaciones son respetados y igualmente los derechos de los inversionistas. Bien, José, un placer como siempre tenerte por acá. Muchas gracias. José de Chávez, entonces, dándonos su punto de vista sobre la industria extractiva, sobre todo el tema de la minería.